vamos. No sé si pudiste escuchar lo último que dije, el que me preguntó sobre el orden. No, pero un compañero me pudo responder ahí por el grupo. ¿Sí? Sí, acá es primero, digamos, esto es respecto de x, respecto de y dos veces. Primero respecto de y, luego respecto de x dos veces. Bueno, gracias. No, por nada. Bueno, somos 34, 35 por ahí, en un curso de más de 100. Esto es lo que me preocupa. Después, o sea, yo la verdad que me alegro por ustedes que son los que están asistiendo. Después, en el momento del parcial, vienen con quejas y lamentablemente es como que no le dan por ahí importancia a las clases y no estoy... Profe, se mutió. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios entonces. Me he perdido. Puede ser. Bueno, vamos a ver un primer ejercicio en el cual nos están pidiendo el diferencial de segundo y de tercer orden de la función z igual a x a la cuarta por el seno de 5i. De esto nos están pidiendo calcular, o sea, las incógnitas son calcular el diferencial de segundo orden y calcular también el diferencial de tercer orden. Vamos a ver si podemos llegar a esbozar a ambos resultados. Entonces vamos a calcular todas las derivadas posibles. Ya sabemos, ya recordamos la fórmula, ¿no? A través del trinomio, del pseudo trinomio cuadrado perfecto y cuatrinomio cubo perfecto. Entonces vamos a hacer la derivada de z respecto de x, lo vamos a poner así. Vamos a tener que es igual a 4x al cubo por el seno de 5i. De acá nosotros podemos calcular la derivada segunda. Bueno, más acá vamos a colocar la derivada primera. Vamos primero a ocuparnos de la derivada primera. Ahora, respecto de y, la derivada del y es el argumento de la función sinusoidal. La derivada del seno es el coseno, entonces va a quedar 5x a la cuarta por el coseno de 5i. Es decir, la derivada del seno es el coseno de 5i. X a la cuarta, pero tengo que calcular la derivada del argumento por regla de la cadena. Entonces queda de esta forma. Vamos a calcular la derivada segunda directa. La derivada segunda directa respecto de x, perdón, que acá, a ver, no, sí está bien. Respecto de x voy a tener 4 por 3, 12, bajo una unidad del exponente, la función sinusoidal queda exactamente igual. Luego acá voy a calcular la derivada segunda cruzada. O sea, lo que derivé respecto de x, ahora lo voy a derivar respecto de y. La derivada del seno es el coseno, pero tengo 5 por 4, 20. O sea que acá va a quedar 20x al cubo coseno de 5i. O sea, acá lo que estamos haciendo es
derivando respecto de y. La derivada del seno es el coseno de 5i. Pero la derivada de 5i respecto de y es 5, se multiplica con el 4, queda 20 x al cubo. Acá vamos a calcular la derivada segunda directa respecto de y. Y bueno, la derivada del coseno es menos seno. Pero tengo acá este 5, que multiplicado con el 5 va a quedar 25 x a la cuarta por el seno de 5i. Y ahora vamos a calcular la cruzada, que debe dar igual a esto, ¿no? Entonces, acá nosotros, lo que nosotros derivamos respecto de y, que es esto, ahora lo vamos a derivar respecto de x. Respecto de x, ¿qué pasa que no me da? No, sí me da. Este 4 lo bajo, se multiplica con el 5, va a quedar 20 x al cubo por el coseno de 5i. Entonces vemos que esta expresión y estas expresiones son iguales, comprobando el teorema de Schwarz. Entonces nosotros ya con esta información podemos completar el diferencial de segundo orden, porque vamos a tener que el diferencial de segundo orden, si nosotros recordamos, era la derivada segunda de z respecto de x dos veces por el diferencial de x al cuadrado, más el doble producto de z respecto de x respecto de y, o sus diferenciales, más la derivada segunda de z respecto de y dos veces, diferencial de y al cuadrado. Y reemplazamos ahora por las expresiones obtenidas, la derivada segunda de z respecto de x dos veces, 12x al cuadrado, por el seno de 5i, diferencial de x al cuadrado. Ya puse esto. Ahora vamos a poner más el doble producto de la derivada cruzada. Bueno, podemos tomar cualquiera de las dos porque son iguales. Acá vamos a poner, ojo que esto no es 2,20, es 2 por 20, x al cubo, coseno de 5i, diferencial de x, diferencial de y. Se viene la primavera, y por el último, ya pusimos este término, ahora vamos con el último término, que sería esta derivada que tenemos acá. Vamos a poner el menos ahí, colocamos el menos ahí, y acá nos va a quedar 25 x a la cuarta seno de 5i. Si pueden silenciar el micrófono y abrirlo cuando tengan algo para decir, se los voy a agradecer, chicos. Entonces tenemos 25x a la cuarta seno de 5i por el diferencial de i al cuadrado. Entonces acá tenemos expresado lo que es el diferencial de segundo orden. Si nos piden expresarlo en la fórmula, digamos, teórica, es el diferencial de z igual a, acá vamos a colocar la derivada primera, que es 4x al cubo seno de 5i, lo podemos poner así, por el diferencial de x, y acá estaríamos poniendo la más 5x a la cuarta coseno de 5i de orden 2, ¿no? Acá me faltó el diferencial de i, perdón. Por el diferencial de i, y acá de orden 2. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Este sería el de segundo orden. Si tuviésemos que hacer el de tercer orden, ¿qué haríamos? El de tercer orden. Profe, ¿Sí?
Y ahí, en el delta z que te queda, ¿no podés hacer nada más? En el que está recuadrado. O sea, ¿no podés simplificar o hacer cosas por el estilo? No, acá lo que se puede hacer es esto, 20 por 2 te queda 40. Es lo único que podés hacer. Pues acuérdate que acá te queda diferencial de x al cuadrado. Acá te queda diferencial de x por diferencial de y. Y acá te queda diferencial de y al cuadrado. Eh, Está bien, se podría quizás sacar algún factor común, pero se podría sacar factor común x al cuadrado, que acá también tenemos x al cuadrado, acá también tenemos x al cuadrado, pero en general se deja expresado así como un trinomio. No, no es necesario. Pero si lo quieren hacer, no está de más. Solamente podríamos sacar ese factor común, digamos, ¿no? En esta expresión te referís vos, ¿no? Sí, sí, profe, esa era mi pregunta. Porque esto es más que nada simbólico, ¿eh? Esto es más que nada simbólico. Bueno, ahora vamos a ver si calculamos la derivada. Bueno, me quedó un poco corto acá, pero si hacemos la derivada tercera respecto de x, la directa, vamos a tener 12 por 2, va a quedar 24x por el seno de 5y. Si, no, bueno, este ya quedó claro que son iguales. Si nosotros acá calculamos la derivada tercera respecto de y 3 veces, que sería la otra directa, como es respecto de y, la derivada del seno es el coseno, pero luego tenemos que hacer la derivada de 5y respecto de y, que va a ser 5 por 25 va a ser 125, pero se conserva el signo. 25 por 5 es 125, x a la cuarta por el coseno de 5y. Entonces ahí tendríamos las dos directas. Y bueno, de esta, lo vamos a hacer acá, podemos calcular la derivada tercera. Acá puede ser respecto de x dos veces respecto de y. O sea que a esto que tengo derivado respecto de x y, lo voy a volver a derivar respecto de x. ¿Sí? Respecto de x. Entonces, 20 por 3, acá va a quedar 60x cuadrado por el coseno de 5y. Y de esta que tenemos acá, o quizás de esta misma, ¿no? Es lo mismo. Lo hago de esta por el simple hecho de que acá tengo más espacio. Entonces acá vamos a hacer la derivada tercera. Acá derivé dos veces respecto de x. Acá voy a derivar dos veces respecto de y. Para que sean las cruzadas no iguales. O en general no iguales. O sea, a esto lo voy a volver a derivar respecto de y. La derivada del coseno es menos seno. De entrada pongo el signo negativo. Y luego la derivada de 5y es igual a 5. 20 por 5 va a ser 100. X al cubo, y acá habíamos dicho seno de 5y. Entonces, ¿cuáles van a ser las expresiones que nosotros vamos a utilizar? Las expresiones que vamos a utilizar van a ser esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, esta otra que tenemos acá y esta que tenemos acá. Yo voy a borrar esta. Profe, ¿Sí? profe, en la segunda derivada de dz hay 4x a la 3. No, lo que hizo antes, el cálculo de la derivada de segundo orden de z. Más a la izquierda. No. Antes de que haga todo eso, la derivada total de segundo orden de z. El diferencial. El diferencial, sí, perdón.
Sí. 4x a la 3, ¿no sería 4x a la 2 por el seno de 5i por dx más A ver, 5x a la cuarta del seno, no del coseno? ¿Puede déjame ser? revisar. Puede ser que me haya equivocado. Esto está bien. Ujú. Acá es el doble producto de la cruzada, que sería 40 x al cubo por el coseno de 5i. Este también está bien. Y el último es menos 25x a la cuarta por el seno de 5i diferencial de i al cuadrado. ¿No? ¿Está bien? No, no, y cuando lo represento como binomio cuadrado perfecto. Ah, ah. Acá se coloca esta, ¿no? 4x al cubo seno de 5i por diferencial de x. Y luego se Ah, coloca esta. bien, bien. Pensé que se ¿Sí? ponían las de No, no, x. no. Bien. No, no, o sea, se colocan las bases. Ajá, Acuérdate, el cuadrado del binomio se colocan las bases, ¿no? perfecto. Esa duda tenía. No, perfecto, está bien que lo hayas dicho para después recordar bien. Vamos a borrar esto y vamos a escribir entonces el diferencial de tercer orden. Profe, ¿le puedo hacer una consulta teórica? Claro, sí, El profe Giordano nos dijo con respecto a la diferenciabilidad que si las derivadas parciales de primer orden son continuas en A, entonces f es diferencial en A. En el caso del diferencial de orden superior, sería lo mismo, nada más que en vez de decir primer orden, decís segundo orden, tercer orden. exactamente, sí, sí, es así, es así. Bien, entonces acá vamos a colocar el diferencial de tercer orden de z. Entonces vamos primero a colocar la derivada respecto de tercer orden, la directa, que sería 24, aquella, ¿no? 24x por el seno de 5i por el diferencial de x al cubo, más el triple producto de, bueno, acá tenemos la derivada de tercer orden respecto de x respecto de y. Yo lo voy a dejar expresado así: 60x cuadrado coseno de 5i, y como este es respecto de x dos veces, el diferencial de x cuadrado por diferencial de y, más el triple producto ahora de la otra cruzada, que sería esta. Entonces acá va a venir menos, porque es el triple producto de 100 por x al cubo por el seno de 5i, pero este, como es dos veces respecto de y, es diferencial de y al cuadrado diferencial de x. Acá podríamos haber puesto diferencial de x por diferencial de y al cuadrado, al igual que acá. Lo que sí hay que tener en cuenta es que acá está elevado al cuadrado el diferencial de x, acá el diferencial de y. Y por último, más la otra derivada directa, que en realidad es menos, 125x a la cuarta por el coseno de 5i. Entonces esta es la expresión, digamos que está, bueno, valga la redundancia, expresada como un pseudo cuatrinomio cubo perfecto. Acá me estoy olvidando del diferencial de y al cubo, ¿no? Acá tengo el diferencial de x al cubo, diferencial de x al cuadrado diferencial de y, diferencial de y al cuadrado diferencial de x y diferencial de y al cubo. Si ustedes hacen todo bien y en la fórmula final no colocan esta información, obviamente que el resultado no es correcto, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan presente eso. Bueno, ahí
la verdad que yo no, medio como que no justifico seguir haciendo ejercicio de estas características porque ustedes ven que simplemente se remite al cálculo de derivadas sucesivas, ¿no? Y prácticamente vamos a llegar como máximo hasta la de tercer orden. Ya pedirle por ahí una de cuarto orden, de quinto orden, sería demasiado malvado, digamos, ¿no? Así que les dejo a ustedes la ejercitación que está en YouTube para que continúen haciendo ese tipo de ejercicio. Nosotros entraríamos a lo que es el tema de plano tangente y recta normal, que también lo tienen que haber visto ya en el teórico, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? No, profe, está bastante claro. Bueno. Más de lo mismo. Bueno. Esto es bastante similar. De todos modos, es muy importante la práctica, ¿no? Bueno, vamos con plano tangente recta normal. Vamos a poner un poco más de tinta a esto. Bien.